Mira lo que tenemos aquí. Chicos, la granjera que cree que puede jugar a héroe. La voz de Beckham Whitmore III se extiende por el bosque de robles con crueldad casual. 20 pies sobre el suelo del bosque, Marlo Brennan cuelga de una soga improvisada. Su uniforme de enfermera desgarrado y manchado de tierra, sangre goteando de su sien. La cuerda se clava en su cuello mientras sus pies patean desesperadamente el aire vacío. Debajo de ella, 3 adolescentes en uniformes impecables de la Academia Whitmore se paran en un círculo suelto, sus zapatos de diseñador aplastando hojas caídas con indiferencia deliberada. 47 segundos, anuncia Sterling Ashford, consultando su costoso reloj con precisión científica. Ese es el tiempo que el cerebro humano puede funcionar sin flujo de oxígeno adecuado antes de que comience el daño permanente. Thaddeus Cromwell rodea el tronco del árbol como un depredador, su palo de lacrosse golpeando contra la corteza. ¿Crees que durará más que la anterior?, pregunta, sugiriendo que han jugado este juego antes. Pero Marlo no está luchando caóticamente. A pesar de la presión acumulándose en su cráneo y el ardor en su pecho, sus movimientos son controlados, deliberados. Sus ojos grises, ya comenzando a enrojecerse por los capilares rotos, escanean el dosel con evaluación metódica. En su muñeca, bajo las quemaduras de cuerda y rasguños, su reloj inteligente médico pulsa con luz roja urgente. Ritmo cardíaco 142 latidos por minuto y subiendo. Saturación de oxígeno en sangre 89% y bajando. Pero el dispositivo no solo está monitoreando, está transmitiendo a través de 15 millas del campo de Connecticut a la muñeca del hombre que ha compartido su cama durante 5 años. 12 minutos antes de este momento, Marlo había estado haciendo lo que hacía cada martes después de su turno nocturno en el Hospital General del Condado de Hartford. La mañana de otoño era fresca y mientras se movía a lo largo de los postes de cerca desgastados con gracia eficiente, su cinturón de herramientas tintineando suavemente mientras probaba la tensión del alambre entre la pequeña granja de su familia y los extensos terrenos de la Academia Whitmore. A los 28 años, Marlo se llevaba a sí misma con la confianza silenciosa de alguien que había visto a la humanidad en su estado más vulnerable. 5 años de enfermería de emergencia habían tallado paciencia y precisión en sus huesos, enseñándole a leer las señales sutiles que separaban a aquellos que sobrevivirían de aquellos que no lo harían. La granja de los Brennan no era mucho comparada con los céspedes bien cuidados y las esculturas importadas de la Academia Whitmore. 40 acres de pasto, una casa de campo de un siglo de antigüedad y un granero rojo que se inclinaba ligeramente al este después de que un tornado lo rozara en 2018. Pero era suya, comprada con el seguro de vida de su abuelo y mantenida a través de la determinación obstinada de Nueva Inglaterra. El esposo de Marlo, Garrett, estaba en algún lugar sobre las nubes en su helicóptero médico, corriendo para extraer a un trabajador de la construcción de un sitio de edificio colapsado. Habían desarrollado su propio lenguaje a lo largo de los años, señales de mano militares que él había aprendido como médico del ejército y la terminología médica abreviada que ella usaba en el departamento de emergencias. El reloj inteligente en su muñeca era más que un rastreador de fitness. Era una línea de vida que la conectaba con el hombre que le había enseñado que el amor podía ser tanto tierno como táctico. Garrett lo había programado él mismo con alertas personalizadas y protocolos de emergencia que habrían impresionado a los ingenieros que lo fabricaron. 6 meses atrás, Marlo había sido la enfermera de turno cuando un estudiante de la Academia Whitmore fue traído al departamento de emergencias después de una sobredosis en una fiesta fuera del campus. 17 años, inconsciente con un nivel de alcohol en sangre que debería haberlo matado, y suficiente cocaína para parar su corazón. Ella había trabajado durante 40 minutos para estabilizarlo, mientras el médico tratante llamaba a sus padres y a la policía. El chico sobrevivió, pero su expulsión de Whitmore envió ondas a través de la comunidad insular de familias adineradas.
Marlo recibió llamadas anónimas durante semanas después. Voces disfrazadas por distorsión electrónica, advirtiéndole sobre interferir en asuntos que no le concernían. La herida más profunda se remontaba a 3 años atrás. Su prima Hailey, apenas 15 años, y lo suficientemente brillante como para ganar una beca académica completa a la Academia Whitmore, a pesar de venir de una familia que medía la riqueza en acres en lugar de carteras de acciones. Hailey había sido encontrada muerta en su cuarto de dormitorio un domingo por la mañana en octubre, colgando de una soga de sábana atada a la puerta de su baño. La investigación oficial duró menos de una semana. Suicidio, concluyó el reporte. A la familia Brennan se le ofreció un acuerdo sustancial para evitar una demanda por muerte injusta, dinero que habría salvado la granja. Lo rechazaron, exigiendo respuestas que nunca llegaron. Marlo había conducido su propia investigación, usando su entrenamiento médico para examinar el reporte de autopsia. Las marcas de ligadura en el cuello de Hailey eran inconsistentes con suicidio por ahorcamiento. El ángulo estaba mal. La distribución de presión sugería que había estado inconsciente antes de que se aplicara la soga. Había heridas defensivas en sus manos explicadas como rasguños autoinfligidos. Desde entonces, Marlo había hecho su negocio saber qué pasaba en las sombras de la Academia Whitmore. Se había ofrecido voluntaria para el turno nocturno, específicamente porque la ponía en contacto con las consecuencias. Desde adolescentes adinerados que se creían intocables. Cada sobredosis, cada asalto, cada accidente sospechoso era documentado en un diario personal que mantenía guardado en el cofre de esperanza de su abuela. El grito que interrumpió su reparación de cerca no era el ruido usual de la excelencia académica de Whitmore. Era alto y desesperado, llegando desde el bosque de robles que marcaba la frontera entre propiedades. Marlo dejó caer sus cortaalambres y corrió hacia el sonido, sus instintos de enfermería anulando 3 años de cautela. Lo que encontró fue un cuadro que tenía perfecto sentido para cualquiera que entendiera el ecosistema social de la Academia Whitmore. Kingsley Reeves, de 16 años y temblando de terror, estaba siendo arrastrada hacia el roble masivo por 3 chicos cuyos nombres Marlo reconoció de los registros hospitalarios que había estado recolectando. Beckham Whitmore III, hijo del director de la academia y heredero de una fortuna farmacéutica. Thaddeus Cromwell, cuyo padre representaba a Connecticut en el Senado de los Estados Unidos. Sterling Ashford, cuyo imperio inmobiliario familiar incluía la mitad de las propiedades comerciales en 3 condados. Ya habían fabricado una soga de cuerda de escalada y estaban intentando forzarla sobre la cabeza de Kingsley mientras ella luchaba con fuerza desesperada. ¡Alto! La voz de Marlo llevaba la autoridad que usaba cuando los segundos importaban y la vacilación podía costar vidas. ¡Suéltenla! Los 3 chicos se giraron con expresiones de molestia en lugar de sorpresa, como si ella estuviera interrumpiendo un juego en lugar de presenciar intento de asesinato. «Esto no te concierne, granjera», dijo Sterling con desdén casual. «Sigue caminando». Pero Marlo ya se estaba moviendo. Su entrenamiento médico automáticamente catalogando la escena. Las muñecas de Kingsley estaban atadas con bridas que habían cortado lo suficientemente profundo como para sacar sangre. Su cara estaba hinchada del llanto y al menos un golpe significativo. Más críticamente, ya había marcas de ligadura alrededor de su cuello de un intento anterior, indicando que este no era su primer esfuerzo de colgarla. «Necesita atención médica», dijo Marlo, acercándose a pesar de que cada instinto de supervivencia gritaba retirada. «Esas bridas están cortando la circulación y está mostrando signos de conmoción cerebral». Thaddeus rió, un sonido como vidrio rompiéndose. «Atención médica, no va a necesitar atención médica donde va. La quemadura de cuerda en su cuello sugiere que han intentado esto antes», continuó Marlo, con desapego clínico. «El ahorcamiento es más complicado de lo que la gente piensa. Consigue el ángulo mal, y en lugar de muerte rápida por cuello roto, obtienes estrangulación lenta. Toma entre 3 y 7 minutos para inconsciencia completa. Durante ese tiempo, hay suficiente actividad cerebral para que la víctima experimente todo el proceso». Sus palabras estaban destinadas a chocarlos para que reconocieran el horror de sus acciones, pero en cambio parecieron energizar a los chicos con fascinación enferma. «¿Es así?»,
dijo Beckham, su agarre apretándose en la cuerda. Suena como que sabes bastante sobre colgar gente, granjera. Tal vez te gustaría experiencia de primera mano. El ataque vino desde atrás, con precisión que hablaba de entrenamiento caro y años de práctica de lacrosse. Thaddeus balanceó su palo compuesto en un arco amplio dirigido a la base del cráneo de Marlo, un golpe que la habría dejado inconsciente y posiblemente fracturado sus vértebras cervicales, pero Marlo lo había estado esperando. 3 años preguntándose sobre la muerte de Hallie le habían enseñado a leer las señales de violencia escalante. Se agachó y rodó a la izquierda, el palo de lacrosse silbando a través del aire donde su cabeza había estado momentos antes. Sterling estaba listo con gas pimienta, oleoresina capsaicina de grado profesional diseñada para incapacitar a un adulto completamente crecido. La niebla aquí. Mika atrapó a Marlo en la cara y el pecho superior, inmediatamente desencadenando dolor que hizo el pensamiento racional casi imposible. Sus ojos se cerraron de golpe mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Su sistema respiratorio se apoderó con espasmos que hicieron que respirar se sintiera como ahogarse. Cegada y jadeando, sintió manos agarrando sus brazos y piernas, levantándola del suelo con coordinación eficiente de gente que había hecho esto antes. A través de la niebla de dolor químico, podía oír a Kingsley gritando su nombre, rogando a los chicos que pararan, prometiendo que nunca le diría a nadie si solo dejaban ir a Marlo. Muy tarde para eso. La voz de Beckham vino desde directamente arriba, mientras la arrastraban por el roble, usando un sistema de cuerdas y poleas claramente preparado de antemano. Ha visto demasiado, y sabe demasiado. La granjera aquí ha estado haciendo preguntas sobre cosas que no son de su incumbencia. La soga fue alrededor del cuello de Marlo con eficiencia practicada, apretada con precisión, que vino de experiencia en lugar de improvisación, mientras sus pies dejaron la última rama sólida y se balanceó libre en el aire de otoño. Un pensamiento resonó a través de su mente con claridad perfecta. Habían hecho esto antes, probablemente a Hailey, y lo harían de nuevo si ella no sobrevivía para detenerlos. Pero Marlo Brennan había estado preparándose para este momento durante 3 años, incluso sin saberlo. Su mano derecha encontró su reloj inteligente, dedos moviéndose a través de la interfaz, con memoria muscular que no requería visión o pensamiento consciente. 3 toques rápidos, luego una presión larga, luego un patrón de vibraciones cortas y largas que deletreaban un mensaje en código Morse modificado que ella y Garrett habían desarrollado durante su noviazgo. Árbol 47 emergencia. Ubicación del árbol 47 segundos para acción crítica. Queen. Semillas de distancia, volando a 3000 pies sobre la ruta 9 con un trabajador de construcción atado a una tabla. Espinal en la bahía médica de su helicóptero, Garrett Brennan sintió su reloj inteligente vibrar contra su muñeca, con un patrón que hizo que su sangre se congelara. Colgando del roble, Marlo se forzó a dejar de luchar caóticamente. En cambio, comenzó a respirar en el patrón controlado que había aprendido de un cirujano de trauma que había sobrevivido waterboarding durante servicio militar en Afganistán. 4 segundos para inhalar por su nariz, 7 segundos para mantener la respiración, 8 segundos para exhalar a través de labios fruncidos. La técnica activó su sistema nervioso parasimpático, reduciendo su ritmo cardíaco y reduciendo el consumo de oxígeno mientras mantenía la conciencia el mayor tiempo posible. 47 segundos. Ese era el tiempo que tenía para sobrevivir. 20 pies abajo, Kingsley Reeves había dejado de gritar. Cuando Marlo logró forzar sus ojos hinchados lo suficiente abiertos para ver, entendió por qué. La chica ya no estaba atada con bridas, sus manos estaban libres y sostenía algo que brillaba en la luz solar filtrada, una pantalla de smartphone brillando, lente de cámara enfocada hacia arriba hacia las ramas donde Marlo se balanceaba. Sterling notó primero. ¿Qué diablos crees que estás haciendo con eso? La voz de Kingsley, cuando finalmente habló, llevaba estabilidad que no había estado ahí durante su terror anterior. Grabando todo tal como me enseñaste a hacer, Sterling. ¿Recuerdas? Dijiste que siempre debería grabar todo para mi propia protección. La ironía golpeó a los chicos con la fuerza de revelación.
Sterling había dado ese consejo a Kingsley 3 meses atrás cuando comenzó a salir con él. Nunca había considerado que sus propias palabras podrían volverse en su contra. «Dame ese teléfono ahora mismo», exigió Thaddeus, dando un paso hacia Kingsley, mientras mantenía un ojo en la forma lentamente rotante de Marlo arriba. «No», dijo Kingsley, simplemente. «He estado grabando desde antes de que me agarraran. Todo. Las cosas que dijeron sobre las otras chicas que le han hecho esto. La forma en que hablaron sobre hacer que parezca suicidio después. Todo». «Estás mintiendo», dijo Beckham. «No podrías haber estado grabando desde el principio. Quitamos tu teléfono». «Quitaron mi iPhone», corrigió Kingsley. «Este es mi teléfono de respaldo, el que mantengo escondido para emergencias. Sterling también me enseñó ese truco». Arriba de ellos, Marlo sintió su conciencia comenzando a fragmentarse en los bordes. La cuerda estaba cortando las arterias carótidas que suministraban sangre a su cerebro. Su visión estaba desarrollando el efecto de túnel gris que precedía al blackout completo. Pero todavía podía ver su reloj inteligente. Todavía podía ver el cronómetro de cuenta regresiva que había activado cuando envió la señal de emergencia a Garrett. 37 segundos restantes hasta que el helicóptero de su esposo alcanzara el bosque. El sonido que los alcanzó primero no fueron las aspas del rotor del helicóptero, sino algo aún más distintivo para cualquiera que hubiera crecido en el Connecticut rural: el rugido profundo y ronco de un motor diésel siendo empujado al rendimiento máximo, acompañado por el gemido distintivo de llantas todoterreno agarrando por compra en tierra suelta y hojas caídas. «Alguien llamó a la policía», dijo Sterling, su voz tensa con pánico. «Yo los llamé», dijo Kingsley, levantando su teléfono de respaldo, «justo después de que comencé a grabar. Auto marcado a 911. La llamada ha estado conectada durante los últimos 8 minutos. Han oído todo». El sonido del helicóptero los alcanzó ahora, volviéndose más fuerte mientras Garrett traía su aeronave a velocidades que violaban cada protocolo de seguridad en el manual de transporte médico. A través de su visión desvaneciéndose, Marlo podía ver la luz de búsqueda de la aeronave, cortando a través del dosel del bosque, guiada por coordenadas GPS que su reloj inteligente había estado transmitiendo continuamente. 30 segundos. Sus pies encontraron algo sólido, una rama hacia la que había estado trabajando inconscientemente durante su lucha controlada. La presión en su cuello disminuyó lo suficiente para permitir un flujo delgado de sangre oxigenada alcanzar su cerebro, comprándole la conciencia que necesitaba para lo que vino después. La rama aguantó exactamente 3 segundos antes de que 30 años de clima de Connecticut cobraran su precio. La madera podrida se astilló con un crack que resonó a través del bosque como un disparo, enviándola balanceándose de vuelta al aire abierto mientras fragmentos llovían sobre los chicos abajo. 27 segundos restantes, y Marlo ejecutó la maniobra que o salvaría su vida o la terminaría. Usando momento de su balanceo, trajo sus rodillas a su pecho y pateó hacia arriba con ambos pies, atrapando la cuerda arriba de la soga en un agarre de tijeras entre sus tobillos. La técnica era algo que había aprendido no del entrenamiento militar, sino de veranos ayudando a su abuelo cosechar manzanas de las ramas más altas de sus árboles de huerto. La presión alrededor de su cuello disminuyó tal vez 20%, no suficiente para respirar normalmente, pero suficiente para mantener conciencia por los segundos críticos adelante. Sterling se lanzó por el teléfono de Kingsley, pero ella había anticipado el movimiento y se arrastró hacia atrás hacia el sonido aproximante del camión patrulla del sheriff. Su pulgar se movió a través de la pantalla con eficiencia practicada, subiendo el video a múltiples servicios de almacenamiento en la nube mientras mantenía la conexión en vivo 911. «Niña estúpida», gruñó Beckham. «¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿Sabes quiénes somos? ¿Quiénes son nuestras familias?» «Sé exactamente quiénes son», respondió Kingsley, su voz estable a pesar de las lágrimas corriendo por su cara magullada. «Son los chicos que mataron a Hailey Bren, Nan, hace 3 años e hicieron que pareciera suicidio. Ella me contó sobre ustedes antes de morir, sobre los juegos que jugaban, sobre cómo escogían chicas que no serían extrañadas.
La admisión colgó en el aire de otoño como una presencia física, confirmando lo que Marlo había sospechado pero nunca pudo probar. 15 segundos. La ráfaga del rotor del helicóptero estaba comenzando a disturbar el dosel arriba de ellos, enviando hojas doradas espiralizando hacia abajo a través de las ramas de roble. Marlo podía ver la cámara de imagen térmica de la aeronave rastreando sus firmas de calor. 10 segundos. Marlo liberó su agarre de tobillo en la cuerda y torció su cuerpo en un giro controlado, usando momento rotacional para balancearse hacia la rama más grande a su alcance. 7 segundos. La diputada del sheriff, María Santos, irrumpió a través de la maleza con su arma de servicio desenfundada, tomando la escena con evaluación rápida. Detrás de ella vino la detective Esperanza Valdés, cuya investigación en la Academia Whitmore había estado construyendo hacia este momento durante 18 meses. 5 segundos. El helicóptero de Garrett descendió a través de la abertura del dosel como un ángel de precisión mecánica, su reflector cortando a través del bosque con precisión quirúrgica. 3 segundos. Los pies de Marlo encontraron la rama horizontal masiva que había soportado generaciones de columpios de llanta y aventuras de la infancia. Tiró la soga sobre su cabeza con movimientos hechos torpes por privación de oxígeno. 1 segundo. La cuerda, súbitamente aliviada de su peso, se chasqueó hacia arriba en el dosel, donde se atrapó entre las ramas más altas como una acusación escrita contra el cielo. 0. Marlo colapsó en la rama que se había vuelto su salvación, jadeando aire que sabía a libertad y justicia diferida pero no negada. La reacción de los chicos a ser atrapados fue exactamente lo que la detective Valdés había predicho. Sterling inmediatamente activó los protocolos de manejo de crisis de su familia, llamando al abogado, cuyo número estaba programado en su teléfono exactamente para esta situación. Thaddeus comenzó la disociación psicológica que las familias adineradas usaban para proteger a sus hijos de las consecuencias. Pero fue la respuesta de Beckham la que reveló la verdadera profundidad de sus crímenes. En lugar de negación, miró directamente a la cámara de Kingsley y habló con confianza casual de alguien que nunca había sido responsabilizado por nada. «No tienes idea con lo que estás lidiando», dijo. «Así es como el mundo realmente funciona. Algunas personas importan y algunas personas no. Hayley no importaba. Esta granjera no importa. Tú no importas, pero nosotros sí porque nuestras familias construyeron este estado y todo en él». La confesión fue más completa de lo que la detective Valdés se había atrevido a esperar. Pero lo que vino después transformó un cargo de asalto simple en algo que reformaría el paisaje de justicia criminal de Connecticut. Además, continuó Beckham, aparentemente ajeno al hecho de que sus palabras estaban siendo grabadas por múltiples dispositivos simultáneamente, no es como si no hubiéramos hecho esto antes. ¿Recuerdan a Marcus Webb, Sarah Chen, ese chico de beca de Bridgeport, cuyo nombre ni siquiera puedo recordar? Todos aprendieron la misma lección que Haley aprendió. La diputada Santos se adelantó con esposas. Beckham Whitmore, estás arrestado por intento de asesinato, conspiración y accesorio a múltiples homicidios. La evacuación médica de Marlo tomó 17 minutos, durante los cuales Garrett trabajó con la eficiencia calmada que había salvado docenas de vidas. Sus heridas eran severas pero no permanentes, marcas de ligadura que se desvanecerían dentro de semanas, quemaduras químicas que respondieron bien a irrigación salina, y estrés traumático que requeriría meses de terapia para procesar. Esto no fue aleatorio, dijo Marlo, su voz ronca de la Kem, a dura de cuerda, pero clara en su certeza. Me han estado observando desde que salvé a ese chico de la sobredosis. Sabían que estaba investigando la muerte de Hayley. Esto estaba destinado a silenciarme permanentemente. El cuaderno en mi cocina, continuó Marlo. Todo lo que he documentado sobre la Academia Whitmore está ahí. Cada muerte sospechosa, cada encubrimiento, cada familia que fue pagada para permanecer silenciosa. 3 años de evidencia. Dentro de 6 horas de los arrestos, la historia había explotado a través de las redes sociales con la fuerza de un terremoto de justicia social.
El hashtag Arwa Whitmore Accountability comenzó tendencia nacional mientras las salidas de noticias recogieron el metraje dramático de 3 adolescentes adinerados siendo llevados en esposas mientras su víctima se recuperaba en un helicóptero que literalmente había descendido de los cielos para salvarla. Pero fue la emergencia de otras víctimas lo que transformó la historia de un incidente individual en exposición sistemática de corrupción institucional. Marcus Webb, reportado como suicidio 2 años antes, había dejado un diario detallado describiendo meses de acoso. La familia de Sarah Chen había sido presionada para aceptar un acuerdo después de que la muerte de su hija fue clasificada como ahogamiento accidental. El estudiante de beca de Bridgeport, que Beckham había desestimado tan casualmente, se llamaba Jordan Williams. Y su abuela había guardado cada nota amenazante, esperando este momento durante 4 años. 17 ex estudiantes de la Academia Whitmore se presentaron dentro de la primera semana, describiendo una cultura de intimidación sistemática que apuntaba a cualquiera que amenazara la jerarquía social mantenida por las familias más poderosas de la escuela. Los procedimientos legales se desenvolvieron con precisión metódica de justicia finalmente desatada. Sterling Ashford S. convirtió en el primero en cooperar con fiscales, revelando la existencia de lo que llamaban el Comité de Consecuencias, un grupo de familias influyentes que coordinaban respuestas a problemas que amenazaran los futuros de sus hijos. Beckham Whitmore III recibió una sentencia de 25 años a vida por múltiples cargos de asesinato en segundo grado. El imperio farmacéutico de su padre perdió 60% de su valor de acciones dentro de 6 meses, mientras los reguladores federales comenzaron a examinar los datos de ensayos clínicos de la compañía con escrutinio que previamente había sido desviado a través de influencia política. El cambio más significativo fue el establecimiento de la Fundación Haley Brennan, financiada inicialmente por acuerdos que las familias finalmente se sintieron seguras de perseguir contra la Academia Whitmore y su red facilitadora. La fundación proporcionó defensa legal para familias cuyos hijos habían sido victimizados por estructuras de poder institucionales. Marlo regresó al trabajo en el Hospital General del Condado de Hartford 3 meses después del incidente. Estaba trabajando el turno nocturno un martes en diciembre cuando su reloj inteligente vibró con un mensaje entrante de un número desconocido. El comité envía sus saludos. Lo que pasó a esos chicos fue lamentable, pero se han hecho ajustes necesarios. El sistema es más resistente de lo que imaginaste. Esto no ha terminado, dijo la detective Valdés, estudiando el mensaje con reconocimiento sombrío. Lo que logramos aquí, envió un mensaje, pero también atrajo atención de gente que prefiere permanecer invisible. Esa noche, Marlo se paró junto a la tumba de Haley en el cementerio familiar, colocando flores frescas en una lápida que ahora parecía menos como un memorial a la derrota y más como un monumento a eventual justicia. Su teléfono zumbó con otro número desconocido, esta vez una llamada de voz. La voz estaba electrónicamente distorsionada, pero de alguna manera familiar. Sé lo que realmente pasó a Haley, sé por qué fue asesinada, y sé quién lo ordenó, pero solo puedo decírtelo en persona, y solo puedo reunirme contigo sola. Hay algunas peleas que no terminan cuando las ganas, le dijo a Garrett esa noche, ambos despiertos en la oscuridad de su recámara de casa de campo. Solo se mueven a diferentes campos de batalla. Entonces, las pelearemos en el nuevo campo de batalla, respondió. Pero esta vez, sabremos lo que estamos peleando, y no estaremos peleando solos. Afuera de su ventana, el bosque de robles se alzaba silueteado contra un cielo lleno de estrellas, sus ramas alcanzando hacia posibilidades que ninguno podía imaginar completamente. La cuerda había desaparecido, cortada por agentes federales como evidencia, pero el árbol permanecía como un monumento a la supervivencia y el tipo de justicia que a veces requería que gente ordinaria arriesgara todo por cambio extraordinario. La mañana siguiente trajo una entrega inesperada, un sobre manila sin marcas, encajado entre su puerta de mosquitero y marco de madera. El nombre de Marlo estaba escrito en letra que hizo que su respiración se cortara. Reconoció la escritura cuidadosa de tarjetas de cumpleaños que habían dejado de llegar 3 años atrás. La letra de Haley. Adentro había una sola fotografía
que nunca había aparecido en ningún archivo de investigación. Hailey, viva y sonriendo, parada junto a una mujer joven cuya cara estaba parcialmente oscurecida por sombras, pero cuya placa de enfermera era claramente visible. En la parte de atrás, en esa misma escritura familiar, había una fecha de 2 semanas antes de la muerte de Hailey, y un mensaje que cambió todo. Algunos secretos valen la pena morir para proteger, otros valen la pena vivir para revelar. La elección siempre fue tuya, Marlo, siempre ha sido. La fotografía tembló en sus manos mientras se daba cuenta de que la muerte de Hailey no había sido el final de su investigación en los crímenes de